Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre la distribución normal, una investigación realizada por Mariana Florian, Valentina Muñoz, Dolly Soto y quien les habla, Luisa Rangel. Vamos a hablar sobre los parámetros de una distribución normal y cómo se calculan, explicado por Mariana. Vamos a hablar también de cuáles son las particularidades de una distribución normal estándar y qué es la diferencia de otra distribución normal, explicado por Valentina. Estandarizar y cómo se estandariza en este contexto explicado por Dolly. Vamos también a encontrar una probabilidad de un ejercicio de distribución normal estándar usando la tabla Z explicado por Valentina. Vamos a hablar también de la probabilidad en un ejercicio de distribución normal estándar usando Excel explicado por Mariana. Vamos también a encontrar un ejemplo de la vida real donde se vaya usando una distribución normal para resolver un problema. Esto se puede explicado por medio de un artículo científico informal explicado por Dolly. Y finalmente vamos a explicar por medio de unos links donde van a poder encontrar más información sobre esta distribución normal. Bueno, para comenzar vamos a iniciar con los parámetros de una distribución normal y cómo se calculan. Los principales parámetros y únicos que tiene la distribución normal es la media y la varianza, que en este caso los vamos a representar con el símbolo mu y con el signo sigma al cuadrado. Es una función acumulada, en Excel la podemos calcular con la fórmula dist.norm.mn y en X vamos a colocar pues, el valor a encontrar, mu que va a ser la media, sigma que va a ser la desviación. Y como es una función acumulada, siempre vamos a colocar 1 o coma, o después del punto y coma vamos a poder colocar acumulada. Y ahí se cierra el paréntesis y podemos hallar como tal la distribución normal. Adicional, pues tenemos aquí el valor esperado de X, que siempre va a ser la media, y la varianza, que siempre va a ser sigma al cuadrado. Como tal, tenemos aquí los principales parámetros de estas distribuciones. Las probabilidades casi siempre son poblacionales. Entonces nos vamos a basar más que todo en esta parte de la tabla, que por lo que les explicaba se halla la media, la desviación y la varianza, que es la desviación al cuadrado. La función de densidad es una distribución normal que tiene una forma de campana, como la campana de Gauss, simétrica en torno a la media, es decir, que siempre va a estar su centro alineado con los otros dos lados, y el área total bajo la curva es un 1, que corresponde pues, a la función de densidad. Las diferentes formas en las que podemos encontrar las campanas, estas, lo que les decía, a cada valor de X le corresponde una probabilidad de una variable aleatoria de X que tome valores menores o iguales a este. Y como les explicaba anteriormente, lo que se va a calcular es el área bajo la curva. Para calcularla, lo que les explicaba en el principio, para que tenga un poco más de claridad, se puede hallar por esta fórmula que encontramos acá. Y pues en los ejercicios vamos a mostrar como tal cómo se pueden encontrar las distribuciones. Bueno, ahora vamos a hablar de la distribución normal estándar. La distribución tiene la forma de una campana y la mayor parte del área de esta campana se encuentra donde la media. El área debajo de la campana es de 1 y se divide por 2, por 0.5 a la izquierda y 0.5 a la derecha. Es simétrica con respecto a la media moda y mediana coinciden. Hay dos parámetros que determinan su forma, que son la media y la desviación estándar. Cualquier distribución de probabilidad normal puede convertirse en una distribución de probabilidad normal estándar. Para convertir el valor de cualquier variable aleatoria X a la curva normal Z se utiliza la fórmula de transformación que es Z X menos mu dividido en sigma. La importancia de esta transformación a una calificación Z se hace evidente cuando podemos observar que este valor está más de una desviación estándar de la media de la curva normal estándar, lo que no era tan evidente con los valores provenientes de la distribución de frecuencia original. Asimismo, con la curva normal estándar podemos interpretarlas como distribuciones de probabilidad. Bueno, en cuanto a qué es la estandarización ayuda a transformar las distribuciones que son normales en una distribución de una escala común, lo que ayuda a que todos los valores puedan ser analizados bajo un mismo contexto y asimismo pues estos puedan ser comparados. No tienen parámetros y pues para qué nos sirve, pues básicamente nos ayuda a determinar el valor de Z y pues este mismo nos ayuda a identificar a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor X de la media y pues asimismo en qué dirección. Entonces los valores Z negativos pues van a corresponder a los valores de X que son menores a la media y estos mismos se van a ubicar en el lado izquierdo de cada gráfica. Y los valores Z positivos serán los valores X que son mayores a la media y estos mismos van a estar ubicados en el lado derecho de la gráfica. En cuanto a cómo se halla el valor Z,
Entonces, se halla mediante la ecuación z, en donde se resta el valor de x en la media y se divide entre sigma. Entonces, en esta ecuación z significa el valor que vamos a estandarizar, la media significa el promedio y sigma pues es la desviación estándar. Entonces, para el ejemplo que preparamos, encontramos este contexto que es de un hospital. Entonces los administrativos dan seguimiento al tiempo de egreso de los pacientes que son tratados en las áreas de urgencia de 2 hospitales. Siguiendo los tiempos promedio, son aproximadamente 35 minutos y las desviaciones estándar son significativamente diferentes, en donde el primer hospital presenta 6 minutos de desviación estándar. Los 35 minutos de promedio son del hospital número 1. Entonces, para hallar la fórmula, primero identificamos los valores. En este caso, la pregunta es cuál es la probabilidad de que se le dé alta al paciente en 9 minutos, en donde en este caso X va a valer 9. La media, que es el promedio, van a ser los 35 minutos, que demoran aproximadamente, y la desviación estándar van a ser los 6 minutos. Entonces, para formular en el Excel, simplemente nada más se abre paréntesis, es importante abrir paréntesis, se incluye el valor de X menos el promedio, se cierra paréntesis y se divide entre la desviación estándar, dando un valor estandarizado de menos 4.33, el cual luego se puede verificar en la tabla. Ahora vamos con el ejercicio que planteamos para la distribución estándar, que es una panadería tiene una producción diaria que se distribuye normalmente con una media de 185 panes y una desviación estándar de 7 panes. Encuentre la probabilidad de que el número de panes producidos por día esté entre 185 y 194 panes. Ahora nos dirigimos a las gráficas. El área de toda esta curva tiene un valor de 1, como ya hemos explicado, y si partimos de la curva por la mitad, cada mitad tiene el valor de 0.5. En esta mitad colocamos el valor de la media, que es 185. Este siempre irá en la mitad de la curva. Dentro de esta escala, los valores superiores a la media, que es 185, se colocan del lado derecho de la media. Y los valores inferiores de la media de 185 se colocarían al lado izquierdo de la media. El valor de X, que es 194, es mayor que la media de 185, entonces por esta razón se colocaría al lado derecho, como está mostrado acá, en una ubicación aproximada. Se dibuja una línea vertical donde se genera un área y debemos primero encontrar el valor de esta área debajo de la curva. Para esto necesitamos conocer el valor de Z, el cual obtendremos con ayuda de la fórmula. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de X menos el valor de mu, que es 185, dividido entre sigma, que es 7. Y esto nos da 1.29. Ahora colocamos en la escala Z, como es una curva normal, el valor de la media en la escala Z es de 0. Y lo ubicamos debajo de la media, este valor Z, que es 1.29, que nos ayuda a encontrar el valor que estamos buscando. Buscamos ahora en la tabla Z la intersección. Entonces nos dirigimos acá y buscamos los dos primeros dígitos, que es 1.2, y buscamos la intersección con el 9 y nos daría 0.9015. Y ya con esto tendríamos el resultado de la pregunta formulada. Entonces, la interpretación de la probabilidad de que la producción diaria de panes esté entre 185 y 194 es de 0.9015. El ejercicio que vamos a plantear es: el Poli ofrece a sus alumnos los beneficios por sus calificaciones. El profesor Emiliano, al revisar, se dio cuenta que el costo semestral por alumno se distribuye de manera normal, con una media de $1.850 y una desviación estándar de $700 semestrales. Vamos a comenzar sacando los datos para tener la información a la mano. El primero va a ser MIO, que es la media, que va a ser 1.850, sigma, que es la desviación, que va a ser 700, y X, que van a ser los costos de los beneficios entregados. Con este ejercicio vamos a plantear dos preguntas. La primera va a ser esta: ¿qué porcentaje de alumnos del Poli gasta más de $2.000 en gastos por beneficios? Entonces vamos a hallar la probabilidad de que X sea mayor a 2.000. Y como no podemos sacar la probabilidad de números mayores, vamos a tener que usar la noción de complemento para poder solucionarlo, que quedaría 1 menos, eso es la noción de complemento, la probabilidad de que X sea mayor a 2.000. Gráficamente se vería algo así. Usamos la campana de Gauss y ubicamos para tener como una referencia donde estarían ubicados los 2.000 de los gastos por beneficios. Como ya habíamos explicado, toda la área bajo la curva va a ser 1 y vamos a pasar los 2.000 a un valor Z. Entonces, Z lo representamos como la estandarización, que es Z, que es con esta fórmula, que es X menos la media dividido la desviación estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es coger los datos que ya tenemos y vamos a usar X, que van a ser los 2.000, menos la media, que son los 1.850,
dividido 700. Como ya lo explicaban anteriormente mis compañeras, es muy importante usar los paréntesis para este tipo de ejercicio. Este sería el valor de z. Y ahí comenzamos a usar la fórmula. Para esta distribución normal estándar vamos a utilizar la fórmula dist.norm.stand.n, que es para poblaciones, y vamos a tener que coger la fórmula, abrir paréntesis. En el primero donde pide la z vamos a utilizar el dato que ya sacamos anteriormente y como al principio les habíamos explicado, es una función acumulada, entonces vamos a usar siempre el número 1 o pueden utilizar la palabra acumulada. Como tenemos que hacer la noción de complemento, se puede hacer de dos pasos, dar 1 menos y restarle el resultado que ya encontramos. O hacerlo directamente, que es 1 menos la distribución normal estándar y la fórmula, pero pues aquí estaríamos usando de una vez la noción de complemento, lo pasamos a porcentaje y de este ejercicio podríamos notar que el 41.5% de los alumnos generan más de $2.000 en gastos al mes. Seguimos con el otro ejercicio, que vamos a hallar el porcentaje de los alumnos que generó entre $2.000 y $2.400 semestrales de gastos por beneficio. Entonces aquí vamos a usar dos variables que las vamos a representar como la probabilidad de que 2000 sea menor a x y menor a 2400. Como no lo podemos hallar, pararlo. Entonces vamos a hallar la probabilidad de que x sea menor a 2000 menos la probabilidad de que x sea menor a 2400. Representado gráficamente se vería algo así. Usamos la misma fórmula para hallar la z y hacemos el mismo paso, que es acá. Primero hacer esta fórmula z con el primer dato que van a ser los 2000 y después hacemos la misma fórmula pero con los 2400. Al momento de tener los dos, lo que vamos a hacer es utilizar estos valores de z para reemplazarlos en la fórmula. Entonces vamos a hallar la distribución normal estándar del primer dato, que era con el dato de 2000, y después vamos a usar lo mismo, pero pues con la misma partecita de acá. Si se dan cuenta, este valor que tenemos aquí ya lo habíamos encontrado en el anterior, pero como en el anterior usamos la noción de complemento, pues había cambiado el resultado, que al final resultó siendo 41.5. Y como estábamos hallando la probabilidad entre estas dos, lo que tenemos que hacer es restar. Entonces al momento, y ahí nos va a dar el resultado. Entonces en este encontramos que el 20% de los alumnos generó entre 2.000 y 2.400 dólares semestrales en gastos por beneficios en la universidad. En cuanto a los ejemplos encontrados en la vida real donde se usaron una distribución normal, encontramos dos. El primero fue un estudio que realizó la Fundación Cardioinfantil con la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, en donde evaluaron a 27.210 niños, adolescentes y jóvenes sanos entre los 0 a 20 años en las principales ciudades de Colombia. Las variables que recolectaron durante esta investigación fueron longitud, talla, peso, circunferencia abdominal, lo cual pues les ayudó asimismo a determinar las curvas de crecimiento de acuerdo con su genética y ambiente y pues condiciones sociales. El estudio reveló que la talla promedio del hombre colombiano adulto es de 172 centímetros con un nivel de normalidad entre 1,59 y 1,86 centímetros. Con respecto a las mujeres, que presentaron un promedio de medir entre 1,60 con un rango de normalidad de 48,5 a 1,71 centímetros. Estos estudios ayudaron a determinar que los niños colombianos presentan una tendencia al crecimiento similar a los estándares internacionales, lo cual asimismo ayuda a entender que en qué estado se encuentra la nutrición del país, puesto que estos índices de crecimiento se ven afectados directamente por una buena y pues, saludable alimentación. Continuando con el segundo ejemplo, este lo realizó la Universidad del Centro de México, en donde pues buscaban identificar cuál era el impacto de la medida y del tiempo de entrega con respecto a la demanda y asimismo los costos que podía incrementar en su inventario. Entonces se eligió en este estudio analizar la distribución normal de la demanda del tiempo de entrega, en donde se evaluaron 100 días, donde el promedio de entrega son 8 días con una desviación estándar de 2 días. Gracias a este estudio y a la variable estudiada, se identificó que los costos de inventario se ven impactados en mayor medida a causa de su promedio y en el tiempo de entrega. Los hallazgos generales del estudio se evidenciaron que la desviación del tiempo de entrega tiene un mayor impacto sobre el costo de su inventario con respecto a su medio. Bueno, ya para mayor información, les compartiremos distintos enlaces que nos permitirán complementar un poco más la información. Estos son por medio de páginas, blogs, artículos y videos y ejercicios prácticos que nos pueden servir y tener un poco más claro sobre la distribución normal.
Bueno, muchas gracias.